Bolivia no solamente es un estado prácticamente insolvente, sino además es un estado desfalcado, es un estado asaltado. Y es un estado además estafado, porque vivimos mucho tiempo por cuestiones que no eran ciertas, por un relato absolutamente impostor y por un relato que además nos ha inoculado odio. Uno de los aspectos fundamentales en la actualidad es que la sociedad boliviana está profundamente polarizada y el tejido social está fracturado. Y claro, cuando hay manifestaciones de orden político o social y también cultural, aflora la vena sentimental de la población y no ve en la otredad boliviana un espacio de acercamiento, sino más bien un espacio de confrontación. Y eso no es una casualidad, es una causalidad, porque tiene elementos que han suscitado este tipo de patrones que lamentablemente pareciera que producen amnesia. ¿Por qué digo producen amnesia? Porque de pronto llega un gobierno al poder hace unos pocos meses y nuevamente se están empezando a activar críticas desde todos los frentes, como si estuviéramos en el momento pre-revolución democrática y cultural, es decir, el momento del levismo. ¿Por qué digo eso? Porque se hablan exactamente las mismas cosas. No, vamos a perder nuestras conquistas, nuestras luchas, nos quieren quitar. Es decir, hablamos como si estuviéramos a punto de ser despojados, cuando en realidad es un país totalmente esquilmado, ¿no? Y no hay casi nada que defender, porque no hay nada en términos fácticos que se sostengan de forma sostenible en el tiempo. Entonces, es obvio que las expectativas eran grandes en el momento electoral, porque todos asumían esperanzas en que se iba a producir un cambio diferente, un cambio, si es diferente es cambio. Y ese cambio no llega. Mi primera visión es que tenemos una parálisis legislativa. No se ha producido ningún cambio estructural en el plano de la economía, que es lo que nos cita en esta oportunidad. ¿Se han levantado las subvenciones? Sí, efectivamente. Quizás ese haya sido el momento que además pensábamos que iba a suscitar una reacción popular más ferviente, más densa y más convulsa, y no se ha producido. Lo cual nos lleva a concluir que, claro, Bolivia viene amortiguando el impacto hace más de 2 años, porque hace más de 2 años no tenemos provisión regular de combustible, y la gasolina basura no ha llegado ahora, también llegó hace bastante tiempo y también hubo problemas. Hace más de 2 años que el sistema financiero carece de dólares, y hace más de 2 años que hay un corralito y muchas personas, muchos bolivianos tienen sus ahorros, no han recogido, porque si quieren recoger pueden hacerlo, pero les dan al tipo de cambio oficial y sería pues una pérdida brutal. Estos aspectos al final fueron concluyentes para que cuando vino el primer momento de la toma de decisiones, sorpresa, no se produjo ese impacto social que muchos pronosticaban, y muchos ya se estaban frotando las manos, porque una consigna es que este gobierno se tiene que caer. Paradójicamente, se ha producido una casi extinción de una fuerza política, primero hegemónica, después autoritaria y finalmente totalitaria, como el MAS. Pero eso no significa que han desaparecido casi 4 millones de bolivianos. Por eso hay que ser responsable y cuidadoso y no pensar que porque ha perdido una fuerza otrora muy concentradora de poder, que ha perdido espacio político, no significa en absoluto que no existe. De hecho existe, está ahí. El bloque popular está cautivo y el bloque popular no tiene liderazgo.
Entonces, en un escenario de esa naturaleza, pareciera que las cosas iban a ser relativamente simples. Y aquí quiero comentarles algunos aspectos que los hemos venido estudiando con algunos colegas. El primero, el mes de diciembre se preveía que por lo menos una parte de las reformas y de las leyes se iban a producir. Porque una característica de un gobierno, ¿qué es? Tomar decisiones. El principal opositor del momento, Jorge Quiroga, Tuto, les dijo, les doy mi apoyo total a cambio de nada. Es decir, tratando de dar a entender que iba a apoyar las reformas estructurales. Ese momento medimos con algunos colegas cuál era la probabilidad de éxito y de viabilidad de esas reformas. ¿Cuáles? La primera, la más importante, constitucional, reformas parciales de la Constitución. La segunda, la reforma del sistema judicial. La tercera, la reforma de la policía. La reforma aduanera. Y después viene la ley de inversiones, la ley del oro, la ley del litio, la ley de hidrocarburos, la ley laboral, la ley educativa. Las reformas suelen requerir 2/3. Las leyes suelen requerir mayoría. El gobierno no contaba con mayoría, pero sí un aliado, no contaba con una mayoría por sí solo, pero con su aliado sí tenía. Y con el opositor que le daba la viabilidad tenía 2/3. Ese momento, al estilo de un tablero de control de mando, un balance scorecard, ustedes saben que cuando las cosas se colocan como semáforo, en esa oportunidad las reformas y las leyes se veían en verde. ¿Por qué? Porque la probabilidad era alta en su aprobación y en su ejecución. Pasó el tiempo, pasamos a febrero. En febrero el tablero ya no es verde, ya es amarillo. O sea, se ha dificultado la posibilidad de que las leyes estructurales se aprueben de forma expedita. Y en marzo ya han empezado a aparecer rojos. Y lamentablemente lo peor de todo es que las reformas están en rojo. Y el paquete de leyes que se vaya a aprobar pueden constituir una gran cantidad de buenas intenciones que van a estar trabadas por los candados constitucionales. En conclusión, Bolivia puede hacer muchas cosas, pero si no reforma particularmente 20 artículos como mínimo, 32 como máximo, la arquitectura constitucional es la verdadera trampa de la tranca. Ese estado tranca del que hablan tiene una trampa, y esa trampa se llama la Constitución. Cuando tengan claridad de que el problema trasciende simplemente lo legislativo y tiene y requiere necesariamente de transformaciones mucho más profundas, recién vamos a quizás entender que sí, este momento es político y este momento requiere la construcción de alianzas estructurales, no digo políticas sino estructurales, porque tienen que y tenemos que desde todos los frentes hacer una sinergia como sociedad política y como sociedad civil para impulsar un verdadero proceso de construcción nacional de una agenda mínima, un plan país mínimo. Si no tenemos un plan país mínimo, que hoy por hoy en el horizonte no se ve, está claro de que vivimos en un mundo de incertidumbre y de fragilidad. La economía, que es la preocupación indudablemente de todos, es obviamente un acelerador de estabilidad o de inestabilidad. ¿Por qué hay un clima aparentemente de optimismo moderado en la sociedad? Porque en este momento algunas variables macro están relativamente, diría yo, controladas y no se han disparado, lo cual en esencia yo les diría no significa que se han resuelto problemas macroeconómicos, porque Bolivia sigue absolutamente precarizada en su macro. La deuda pública boliviana, que incorpora la deuda externa y la deuda interna, es terrorífica, queridos amigos, porque el anterior gobierno solo hablaba de la deuda externa
y nos decía, no, la deuda externa está bien, apenas nos hemos endeudado 14.000 millones de dólares, eso representa el 30% de nuestro PIB, por lo tanto, según los estándares internacionales, estamos entre los rangos aceptables, de tal manera que somos muy responsables. No hay por qué preocuparse. Y la deuda interna, que es como si no existiera la deuda interna. Y la deuda interna es terriblemente ampulosa porque es la que eleva al 94% del PIB, la deuda pública, que es la deuda interna. Es aquella que un gobierno se ha prestado emitiendo, sobre todo emitiendo una masa monetaria importante, resolviendo problemas a través de emisión, endeudando al país obviamente, con un banco central absolutamente tutelado, sin ninguna independencia. Y quiero decirles que al día de hoy eso parece que no está cambiando, en esencia. Por eso muchos están viendo esta parálisis legislativa con tres componentes: ineficiencia, con falta de compromiso y sospecha. ¿Qué reformas hace un gobierno? Bueno, cuando cambia el péndulo y la posición ideológica, un gobierno generalmente tiende a hacer cambios profundos, a veces de 180 grados, que es un cambio del 100%, o a veces cambios profundos que afectan más del 50%. Y en procesos de reforma comparada en Latinoamérica, hemos visto que los gobiernos, y particularmente los pueblos, tienen una tolerancia. No toleran ad infinito, no toleran como si el tiempo fuera un recurso excesivo, ¿no? Abundante, no. Te toleran 12 meses a 18 meses. Es decir, te dan la chance de que hagas las cosas entre 12 a 18 meses. Ahora, si ustedes me dicen, ¿y en Bolivia? En Bolivia es mucho menos. Somos un país que quiere las cosas ya, que quiere las cosas casi mágicamente, rápidamente. Y además sin costo. Nosotros queremos superar crisis rápido, mágico, sin dolor, sin esfuerzo, y de tal manera que antes estábamos mal, ahora queremos estar bien y no queremos asumir ningún costo. En esas condiciones realmente hay que ser honesto. Ese es un recurso que tienes que saber transmitirlo a tu sociedad, porque sí va a doler, sí va a costar y no va a ser rápido. Cuando hablamos de perspectivas de la economía boliviana, tenemos que estar conscientes que todavía el garrote no ha llegado. Pero también hay que ser criteriosos y también con algunos prospectivistas, el momento de la elección, analizando los planes de gobierno, vimos que algunos ofrecían, Quiroga ofrecía inmediatamente un programa de estabilización. Y el presidente decía que él primero iba a ordenar la casa. Hablo de los dos porque al final llegaron a la segunda vuelta. Era muy distinto, ¿no? Uno decía, yo voy a acudir al FMI, además tengo mi programa de estabilización ya diseñado. Y el otro decía, yo no voy a ir al FMI, yo voy a primero ordenar la casa y después voy a ver si me endeudo. Bueno, cuando Nietzsche decía, ¿no? Más allá del bien y del mal está la realidad. Bueno, la realidad es que no tenías ninguna opción de arreglar la casa. Tenías que ir a buscar financiamiento, porque ahí sí que analizamos y vimos que no había ninguna posibilidad de un apalancamiento financiero si no era a través de un apoyo que venga de alguna institución internacional. ¿Y cuál es esa? El Fondo Monetario Internacional. Para eso se ha creado, pues, en 1944 en el Tratado de Bretton Woods. Ahí ha nacido el Banco Mundial también. Y ahí se impuso además el dólar como moneda global, y el que se opuso a que el dólar sea moneda de corte global era precisamente Keynes, más conocido como Keynes, ¿no? Él dijo, no le podemos dar esta concesión a Estados Unidos, porque si el dólar gobierna el mundo, Estados Unidos va a gobernar el mundo. En alguna medida tuvo razón. Porque hoy por hoy, ¿qué es lo que busca Bolivia? Dólares, ¿no?
Ahí está. Y además Bolivia tiene una característica, nuestra economía es bimonetaria. Nosotros tenemos de facto una economía bimonetaria. En Bolivia el dólar circula igual que el boliviano y tú puedes hacer transacciones grandes y pequeñas con dólar sin ningún problema. Si vas a Chile, no te aceptan dólar. Si vas a la Argentina, no te aceptan dólar. Si vas a Colombia, no te aceptan dólar. Si vas al Perú, ahí sí te aceptan dólar. Si vas al Ecuador, su moneda es el dólar. Si vas a Panamá, su moneda es el dólar. Pero el problema también es que Bolivia es un país que no produce nada e importa casi todo. Y para importar, ¿qué requerimos? Dólares. Entonces no solamente tenemos problemas con respecto a la escasez de la divisa, sino que tenemos también problemas de dependencia del comportamiento de la divisa. Y cuando se empezaron a agotar nuestros recursos por efecto, me voy un poquito más atrás, digamos que hasta el 2013, 2012, 2013 y llegamos al 2014. ¿Por qué voy a este momento? Porque ese es el momento determinante para las perspectivas actuales. Hasta ese momento Bolivia tenía superávit. Hasta ese momento Bolivia tenía una balanza comercial hidrocarburífera positiva. En ese tiempo nosotros teníamos 6.000 millones de dólares por venta de gas y comprábamos combustibles por 2.000 millones de dólares aproximadamente. Teníamos 4.000 millones de dólares para disponer. Y Bolivia llegó a acumular sus reservas casi hasta 16.000 millones de dólares, algo nunca visto en la historia de este país. No solamente hubo un periodo de mucho dinero, sino que al mismo tiempo tuvimos ahorros. Pero no se hicieron los deberes con sentido de oportunidad y tampoco con responsabilidad. Hoy nuestra balanza hidrocarburífera es negativa, solamente por el efecto de la venta del gas. Capturamos 1.500 millones de dólares y necesitamos 4.000 millones de dólares para la subvención. Como la subvención se ha eliminado parcialmente, obviamente el golpe ya no es tan duro. Pero ¿por qué voy a este tema? Porque esto combina lo económico con lo político. Porque en el debate politológico y también económico hay esto que siempre se dice, ¿no? Ha finalizado un ciclo. Y muchos dicen, el ciclo del MAS finalizó. Ahí es donde siempre entro en disputa y en una confrontación dialéctica, obviamente, que el ciclo terminó en el año 2014. Lo que pasa es que el gobierno continuó. Fue un gobierno zombie. Porque los ciclos no se agotan con la temporalidad del gobierno. Los ciclos se agotan cuando la política y la economía no tienen nada más que ofrecer. Y el momento en que llegamos al 2014, el país entró en un declive sostenido hasta llegar a la situación actual. Un país sin reservas, un país con muy poco gas, un país con una deuda estratosférica, un país con una inflación que este año va a perdurar, un país con un déficit que está proyectado que va a ser del 9%, quizás sea más. Entonces, hemos llegado a un momento en el que no podemos decir que el ciclo se ha acabado hace 5 meses. El ciclo se acabó hace mucho tiempo, pero el gobierno continuó. Lo propio, pues en Cuba. En Cuba el ciclo se ha acabado hace más de 30 años, pero sigue un régimen ahí. En Venezuela el ciclo se acabó hace más de 15 años, pero sigue un gobierno ahí. Entonces los ciclos y gobierno no es lo mismo. Y nosotros hemos al final heredado no el cambio de ciclo, sino el cambio de gobierno. Hubiese sido bueno el cambio de ciclo porque hubiese sido más fácil corregir el ciclo. Porque una cosa es corregir el ciclo y otra cosa es corregir el proceso erosionado de un gobierno que ha dilapidado no solamente las ilusiones, sino las arcas del país. Ahora, este debate, queridos jóvenes, porque la mayor parte que veo aquí son jóvenes, es un debate que incorpora también la vena ideológica, ¿no? Es un debate ideológico. En La Paz, particularmente, el MAS ha hecho tabla rasa. En el departamento de La Paz, históricamente, ha hecho tabla rasa. En el Alto ha llegado a tener picos de 80%, o sea, ya no es tabla rasa, ya es barrer, es una topadora. Eso significa que
El MAS es una fuerza occidental extremadamente poderosa y en La Paz sigue siendo un bloque popular que tiene una vena de orientación más inclinada hacia lo nacional popular. No quiero decir a la izquierda porque en esencia el MAS no fue de izquierda, eso es una gran impostura, pero sí a lo popular. Entonces aquí deben haber muchos que, por supuesto, han apoyado fervientemente al MAS y probablemente muchos quieran que vuelva el MAS. Y creo que este debate en los espacios académicos se tienen que hablar con franqueza y sin temores. Entonces, un país que se ha desestructurado internamente y ha perdido la institucionalidad constitucional, tiene lamentablemente algunas tareas que van a ser muy complejas de resolver en el corto plazo. Y por eso ahora me voy a enfocar en algunas cosas que creo que son fundamentales. No se tiene que renunciar a tratar de restituir una relación interna entre el presidente y el vicepresidente. No puede ser un tema inconcluso. El arte de la política hace que, a pesar de que eso parezca casi imposible, el hecho es que eso puede ser un gran peligro. En algún momento era un problema, ahora se está volviendo un peligro. El señor Lara tiene hambre de poder y quien le está cebando diariamente es una política errática del gobierno. Y entonces ahora tiene glotonería. Y él ahora, en vez de hablar cosas muy complejas, dice cosas muy simples. Estos son los responsables de la gasolina basura. Cosa simple, pero que ha trascendido cualquier posición ideológica o cualquier posición o digamos diferencias en temas de campo, ciudad, temas de género, no, es transversal. Esa relación al mismo tiempo hace que pareciera que se está creando una instrumentalización en contra de un gobierno que no da respuestas, que parece débil y que además está involucrado no en problemas, sino en escándalos. Así que ahí tienes una persona que en política sabemos, ¿no? No hay muertos. Entonces tienes un zombie que puede cualquier rato resucitar. El gobierno ha resucitado un zombie, ¿no? La COP ha resucitado, le ha dado mucho poder. El otro elemento es que esta parálisis legislativa requiere un shock legislativo, con sentido de oportunidad. ¿Por qué? Porque, como les dije, en reformas comparadas a nivel latinoamericano, la tolerancia popular es entre 12 y 18 meses. Ya han pasado 6 meses y no se ha hecho absolutamente ninguna reforma estructural. La tolerancia del pueblo o la tolerancia popular se está agotando. Entonces tiene que llegar rápidamente alguna respuesta y yo a eso denomino el shock legislativo. El tercer elemento es que hay que hacer un recorte, pero profundo, del gasto público en Bolivia. Bolivia ya no da más, pero no solamente a nivel nacional, sino también a nivel subnacional. Para que ustedes tengan un dato, Bolivia es un país donde el 80% de los municipios están quebrados. Es un país donde más del 50% de los municipios gastan más en sueldos que en obras. Es un país donde el 40% de los municipios tienen menos de 5,000 habitantes, pero es un país que se gasta 26,000 millones de dólares entre transferencias y recursos de captación propia. O sea, somos un país pobre, pero no estamos enfocando lo poco que tenemos en mejorar la calidad de vida, precisamente por un diseño hiperestatista que apuesta siempre a seguir engordando y engordando. Eso ya no puede ser. Y no vemos una lógica de recorte del gasto público intensiva o agresiva. El cuarto punto es que la seguridad jurídica de la que se habla y el respeto a la propiedad privada es un estándar
O sea, no crean que porque en Bolivia se restituya, supongamos que mañana se restituye la seguridad jurídica, ¿de acuerdo? Y supongamos que además garantizamos propiedad privada. Hasta ahí bien, ¿verdad? ¿Ustedes creen que va a llegar inversión por eso? Para empezar, en la mayor parte de los países serios del mundo, inclusive en muchos países del África, hay seguridad jurídica y hay respeto a la propiedad privada y no por eso llega inversión. Porque eso es un estándar. Entonces Bolivia tiene que crear un sistema de incentivos en lo económico. No es solamente dar lo básico. La fórmula paraguaya es un émulo que nosotros podríamos adoptar. 10-10-10. Nosotros somos uno de los países que tiene una de las más altas cargas impositivas y presiones impositivas. Además, somos un país, queridos amigos, donde el 86% de los bolivianos vivimos en la informalidad. ¿Ustedes creen que nos gusta ser informales? No, pues. ¿Pero por qué es básicamente informal la población boliviana? Porque es resiliente, porque se protege de un Estado que no solo es tranca, sino que es extorsivo. Esto de tranca a mí me queda corto, es un Estado extorsionador, porque si tú quieres hacer las cosas bien y pones su puesto de, no sé, de lo que sea, una pequeña fábrica, una pequeña industria, un pequeño comercio, al día siguiente te cae la aduana, la renta, la gobernación, el municipio, el ministerio, el club de madres, todos van tras de ti para sacarte algo. Entonces este es un país que no crea incentivos, sino crea desincentivos a la inversión. Y no es posible que los bolivianos pensemos que vamos a salir de este problema solamente en función de incrementar nuestras exportaciones. Porque nuestras exportaciones no van a subir mágicamente, porque primero el gas cuando se reponga tiene que pasar 10 años, la minería puede ser 5 años, el litio, quiero decirles una mala noticia, nuestro litio es de mala calidad, tiene mucho magnesio, tiene 50% de magnesio, por lo tanto obtener un grado batería, que es un magnesio grado batería que es de 99.5%, requiere procesos caros de purificación. El hierro que tenemos en el Mutum no es de muy buena calidad. Lo bueno es que es fácil explotar porque está a cielo abierto. Entonces no nos va a salvar ninguna fórmula mágica a los bolivianos. Pero lo que sí podemos hacer si trabajamos de manera seria es una política de incentivos. ¿Por qué? Porque eso sí nos va a permitir captar ¿qué? Inversión de fuera. Si lo que necesitamos no es solo mejorar nuestras exportaciones, sino hacer un país, hacer de Bolivia un país donde la gente quiera venir a dejar su plata. Pero si se aprueba una ley de inversiones, porque ya he visto proyectos de ley de inversiones, quiero decirles que están bárbaros, son muy lindos, pero cuando un empresario, una transnacional, un país, quien fuere, venga a Bolivia a invertir, ¿saben qué va a pasar? Va a ver nuestra Constitución. Y nuestra Constitución no presta ni ofrece ninguna garantía y tampoco ningún incentivo. Nuestra Constitución solo ofrece trancas, solo ofrece cortapisos, solo ofrece camisas de fuerza y es una oda a la desincentivación de la inversión. O sea, nuestra Constitución te dice, no venga a Bolivia a invertir, porque si viene a Bolivia a invertir, lo más probable es que usted salga mal parado. Y eso ha pasado con algunos inversionistas. Así que veamos el tema de no pensar solo en la seguridad jurídica, sino en los incentivos. El otro, en la perspectiva, uno tiene que empezar a buscar dónde están los factores que pueden acelerar la posibilidad de que el país encaje dólares lo más rápido posible. ¿Para qué? Para mejorar, obviamente, nuestras condiciones actuales, y es la minería. Bolivia es un país minero. Hay una especie de casi deliberada acción andinocéntrica que siempre hace ver a los cruceños y al oriente particularmente como los grandes explotadores, las élites, las logias, los ganaderos,
los solleros, con odio, ¿no? Pero quiero decirles que suman la fortuna de los solleros, de los ganaderos, de los agroindustriales, en fin, no es casi nada frente a las fortunas de los mineros. Y los mineros están calladitos, bajo perfil, low profile, no dicen nada, ganan mucho, no aportan casi nada, se súper enriquecen, no se organizan en cámaras, se organizan en asociaciones. Hay una, por ejemplo, la minería boliviana, la pesada, la gorda, la fuerte, ¿no? Está San Cristóbal, Sinchihuayra, son tremendas empresas bolivianas que son. Los mineros, los solleros son piojo tuerto al lado de esas empresas. Nadie dice nada, pero. ¿Y saben qué? Ni siquiera tienen una cámara como la CAINCO, por ejemplo, poderosa. Suena bien, ¿no? CAINCO. Cuando uno habla de la CAINCO dice, caramba, aquí están los pesos pesados. Los mineros tienen la asociación de empresarios mineros medianos, ¿no? Como ponen medianos, pues no parecen los más. La minería sí es una gran oportunidad para el país, gran oportunidad que tiene que ser trabajada de una forma totalmente diferente, pero ¿qué es lo que pasa? Otra vez, el diseño prebendal que además ha creado este sistema solapado de cooperativismo que en realidad encubre una minería grande, le está esquilmando al país. Qué lindo sería que las regalías y las captaciones de las exportaciones del oro llegan en su verdadera magnitud a los bolivianos, porque además el oro está concentrado en La Paz. La Paz es un tremendo productor de oro y dígame si La Paz le beneficia. Pero si tú tocas ese sector sensible puedes tallar el país porque tienes un actor sistémico. Entonces, un aspecto que ya para ir cerrando percibo es que no solamente es una cuestión de eficiencia, que por supuesto parece que no hay tanta eficiencia como hubiésemos querido que haya. No solo es una cuestión de construcción de alianzas políticas, que al parecer pueden producirse, como no, por eso les digo, depende. Tampoco es solamente una cuestión vinculada a tener una visión clara, ¿no? Es decir, un plan país, que por cierto todavía no existe, sino también hay que tener vocación de poder. Vocación de poder. Porque si tu vocación de poder está de vacación, entonces indudablemente las posibilidades de hacer las reformas estructurales se convierten en algo cada vez más complejo, cada vez más distante, hasta que al final solamente hagas una gestión por inercia y no hagas una gestión transformadora. De la crisis económica, por supuesto que vamos a salir. No va a ser fácil. Quizás los momentos más duros todavía no los estamos viviendo, pero depende. Si de pronto mañana finalmente hay un fondo de rescate o de estabilización o de salvataje, llámenlo como quieran, pero llega un fondo al país, eso puede permitir un botellón de oxígeno importante, pero después de eso hay que hacer pues los deberes. Y a diferencia del pasado, el Fondo Monetario Internacional sí pone condiciones, pero ya no pone esas condiciones tan extremadamente rígidas. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, ya no hay tanta rigidez en los organismos multilaterales y en el Fondo Monetario? Por una cuestión determinante. El mundo ha cambiado, es multipolar. El mundo geopolíticamente hoy está viviendo una intensa guerra geopolítica. ¿Por qué? Porque ahora Bolivia está recibiendo un apoyo significativo porque ha decidido cambiar de eje. O sea, Bolivia otra vez ha puesto a Occidente. Los organismos multilaterales no están apoyando tanto al gobierno o al presidente, están apoyando el cambio de eje porque Bolivia tiene una posición además geoestratégica privilegiada. Está en el corazón de Latinoamérica. No de Latinoamérica, de Sudamérica. Entonces Bolivia es muy importante para los intereses geopolíticos, geoestratégicos del mundo, porque como hay una disputa hoy por hoy
multilateral, y como hay una reconfiguración del poder global, ahora nadie sale de los circuitos de influencia y Bolivia ha entrado en otro circuito. Y esa es una de las razones por las cuales muy entusiastamente ven pues al BID, a la CAF, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional querer apoyar a Bolivia. No es porque Bolivia se ha convertido en una cuestión digamos, atractiva para los intereses globales, no, sino que su posición estratégica es extremadamente importante. Pienso, y con esto termino, que nuestro país tiene grandes problemas irresueltos, no desde ahora, sino quizás desde hace más de 4 décadas. Pero pienso que tiene grandes oportunidades para resolver los problemas. Segundo, creo que no sé si como nunca, pero en mucho tiempo, por fin los actores de la sociedad civil tienen mayor cuota de influencia y pueden irradiar dentro de la agenda país puntos determinantes, porque tenemos que construir un plan país de forma conjunta. Creo que la economía no es tan catastrófica al final del día si es que logramos tener un apalancamiento que nos permita reencauzarnos, reencaminarnos, pero si no viene eso, les aseguro que vamos a estar en la lona en muy poco tiempo. Así que, como ven, hay cosas por hacer, hay asignaturas pendientes, seguramente nadie quiere que le vaya mal al país, porque hoy por hoy no es quien venga. El que venga va a tener que hacer casi las mismas cosas, porque va a tener los mismos problemas. Muchísimas gracias.